Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad quería hacer una mención a los dichos del expresidente Duhalde en el día de ayer, donde creo que deja bien a las claras cuál es su manera de pensar. Esto me hizo pensar a su vez en cuánta cantidad de gente muchas veces menciona que los políticos son todos iguales. Bueno, creo que con estas declaraciones queda a las claras que no todo el aspecto político es precisamente igual, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un sector importante de la política donde trata de ir capeando esta situación a nivel mundial en cuanto a la pandemia, y después tenemos estos otros personajes de la política que vemos que retrasan lamentablemente 30, 40, 50 años en verdad. A su vez, estos dichos de Duhalde me hacen reflexionar en el por qué en su momento Néstor Kirchner, después de asumir la presidencia, se lo fue sacando del medio o sacando de encima. Y creo que, vuelvo a repetir, estos dichos me esclarecen los motivos. Recordemos que el expresidente Duhalde llegó a ser presidente de la Nación, elegido por una asamblea legislativa después de un país explotado por allá por el año 2001. Y mi pregunta es, ¿Duhalde llegó realmente por su capacidad o llegó puesto por estos hilos oscuros de la derecha, de las ciertas corporaciones dominantes del país, como por ejemplo el Grupo Clarín? Eh, yo creo que va más por ese lado, ¿no? Hoy vemos por qué, o vemos cómo realmente Duhalde más otros personajes oscuros muestran la hilacha en cuanto a sus declaraciones, ¿no? Recordemos que el presidente de la Nación el día viernes ha decretado el hecho de que la telefonía celular, la televisión por cable, bueno, han sido decretados como servicios esenciales. Y oh casualidad que a partir del viernes todos estos personajes políticos y muchos personajes mediáticos han salido a atacar directamente estas decisiones del presidente, ¿no? Yo creo que en realidad lo que intentan fogonear, intentan fomentar es una sensación de inestabilidad o de falta de mando, falta de poder del gobierno, donde en realidad no lo hay. Lo que pasa que la realidad es que la oposición, más que nada, no tanto la oposición política, que tienen cargos políticos, valga la redundancia, como intendentes, ciertos diputados, ciertos senadores, sino más bien aquella oposición que no tiene ninguna clase de responsabilidad, pero por sobre todo la oposición más que nada económica. Yo creo que los grandes grupos concentrados, como el Grupo Clarín, por ejemplo, están detrás de este tipo de acciones, ¿no? Vemos como, por ejemplo, una de las declaraciones del Grupo Clarín dicen que Alberto Fernández tomó esta decisión precisamente para perjudicar al grupo. Bueno, por otro lado, muchos referentes del gobierno han salido a responderle al Grupo Clarín haciendo referencia a que, a ver, si los afecta directamente es porque en realidad está evidenciando que son un monopolio precisamente en todo este tipo de cosas, como la telefonía celular, como la televisión por cable. Entonces, si no fueran un monopolio, bueno, no serían perjudicados en absoluto. ¿Por qué entonces no ceden al 70%, por ejemplo, de acaparamiento en cuanto a todos estos servicios? Bueno, yo creo que pasa más por ahí, ¿no? El hecho de hacerle la guerra a un gobierno que no tienen por dónde entrarle ni en cuanto a lo económico, ya que, por ejemplo, con el acuerdo con muchos deudores, ha logrado mejorar en la capacidad de pago de la Argentina de aquí en adelante. Recordemos que el gobierno nacional ha hecho un acuerdo con muchos bonistas donde aproximadamente se pagarán un 55% cada $100. O sea, $55 de cada 100 de aquella deuda impagable que nos dejó Mauricio Macri. Yo creo que en realidad no debemos prestar atención a estos dichos golpistas de parte de estos personajes que evidencian claramente que los políticos no son todos iguales.
tenemos políticos que están tratando de sacar adelante un país que dejó la derecha destruida, y tenemos esta clase de, entre comillas, otra clase de políticos que intentan desestabilizar, intentan, como por ejemplo con la marcha del lunes pasado, desestabilizar a un gobierno que intenta sacar un país adelante e intenta que precisamente estas políticas de desprecio hacia la gente común no vuelvan a repetirse en la República Argentina.